Saludos chicos y chicas, bienvenidos a nuestro video. Hoy estamos aquí en el Chorro Luis, en Bajo la Esperanza. Visitando un chorro que apenas está comenzando pues en el área turística, que se llama el Chorro Luis. Así pudimos encontrar la conservación natural, pues un aire puro que pudimos respirar en este lugar. Veamos lo que nos cuenta el señor Luis, dueño de esta pequeña organización familiar. Luis Castillo, Topa. Se llama Chorro Luis. Algo tu venirma. Ti abtoya ti sirvindiri. Otro abtoya ti da se gatio go ti da sirvira. Ti da otro no hay. Ahora ti da otro no hay na mozo goroga ahora. Por pedati gara. Ti da no hay. Abtoya garbidi. Y ahora ti da cobrar de boca ni de $1. Y entonces ni de más extranjero algo que cobra $7 cuando viaja de Guan. Así cor. Ya la actividad no es nada más y entonces que esa lucha tengo nosotros ya nunca ni me tengo así cor. Henry Martín Guerra. Este se organizó entre la familia y solo la familia que ha dirigido esto. Mi persona personalmente he empezado a trabajar muy duro a este proyecto y mucha gente ya me ha visitado y me ha felicitado por lo que yo estoy haciendo humildemente, pero bueno, echando para adelante. Pero más adelante estamos pensando de darle más a proyectos que es lo que es la comida y el refrigerio. Eso queremos ofrecer a los visitantes, pero ahorita mismo no le ofrecemos nada porque no tenemos los recursos, pero quizás Dios nos presta más adelante, le vamos a ofrecer todo eso y ya lo estamos estudiándolo para ponerlo en el plan. Bueno, a los panameños nosotros le cobramos $1, eso es la tarifa de nosotros, pero muchos nos dicen que otro dice que es muy caro y el otro dice que está muy barato, pero la realidad, como nosotros humildemente no sabemos, y pusimos ese precio a $1 panameños. Bueno, ellos lo que disfrutan el chorro nada más, es lo que ellos disfrutan, el chorro. Y el ambiente, lo que ellos ven, muy bonito, es lo que me han dicho a mí. Bueno, el visitante viene y no me quiere recibir. Nosotros tenemos que, si cubriría todo el mundo, no me sale la luz, todo corriente, no hay ni colocar, sin buscar que tiene. No me quiere vender. Puede venir, de buena manera, con no gordos también, buena manera, puede venir a hacer actividad también. Bueno, yo le pediría que, como nosotros iniciamos con humildemente pobreza, pero echamos hacia adelante y todo otro lo puede hacer, es lo mismo, cualquier otro proyecto también se puede lograr. Gracias chicos y chicas, gracias por ver nuestro video. No olviden compartir nuestro contenido con todos sus amigos en toda la plataforma de internet. Nos vemos en un próximo video.